Mixcoatl, dios de la caza y renacimiento. Mixcoatl nació como una manifestación de los dioses primigenios Tonacatecutli y Tonacacihuatl, quienes habitan el Omeyocan, el lugar de la dualidad. Fue enviado al mundo terrenal para guiar a los pueblos en su relación con la naturaleza y enseñarles las artes de la caza. Desde el principio, Mixcoatl se destacó por su conexión con el cielo nocturno. Los antiguos creían que él había trazado los caminos de las estrellas en la bóveda celeste, creando la Vía Láctea como un reflejo de su espíritu serpentino. Una de las leyendas más conocidas sobre Mixcoatl relata cómo, siendo aún joven, robó el fuego sagrado de los dioses para entregárselo a la humanidad. En ese tiempo, el fuego estaba celosamente guardado por los Mimixcoa, un grupo de poderosos seres divinos. Mixcoatl, armado con su arco y flechas imbuidas de magia celestial, se enfrentó a los Mimixcoa en un combate feroz. Tras vencerlos, Mixcoatl tomó el fuego y lo escondió en el interior del corazón de los venados, asegurando su acceso a los cazadores. En su peregrinaje por la tierra, Mixcoatl llegó al monte Tlalocan, un lugar lleno de vida y riqueza natural, considerado hogar de los dioses de la lluvia. Allí conoció a Chimalma, una mujer de extraordinaria belleza y sabiduría. Según la leyenda, Mixcoatl quedó cautivado por ella, pero Chimalma puso a prueba su valía al desafiarlo a cazar un venado mágico que podía desaparecer como el humo. Tras días de persecución, Mixcoatl finalmente logró atrapar al venado. Chimalma, impresionada por su determinación, aceptó ser su compañera. De su unión nació Seacatitopiltzin-Quetzalcoatl, quien más tarde sería conocido como el dios Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. La vida de Mixcoatl no estuvo exenta de conflictos. En una versión de su mito, es traicionado por sus propios hermanos, los Mimixcoa sobrevivientes, quienes lo emboscan en un bosque y lo asesinan como venganza por el robo del fuego. Sin embargo, su muerte no fue el fin, ya que Mixcoatl renació en el cielo como una constelación que guiaría a los cazadores y guerreros en sus viajes nocturnos. Se dice que su espíritu permanece presente en el viento y en las estrellas. Mixcoatl es recordado como un maestro de la caza y un protector de la humanidad. Su figura está profundamente vinculada a la supervivencia y la conexión con la naturaleza. Los toltecas y mexicas lo veneraban como un ancestro divino. En las ceremonias dedicadas a Mixcoatl, los cazadores ofrecían corazones de venado, aves y otros animales como tributo, agradeciendo por la vida que tomaban de la tierra. Además, se celebraban danzas y rituales en su honor. Esta leyenda muestra a Mixcoatl como un héroe trágico, un protector y un guía espiritual, cuyo impacto trasciende tanto en lo terrenal como en lo celestial. Su historia está llena de simbolismo que refleja los valores y creencias mesoamericanos. Gracias por ver estos videos, te invito a que veas con más detalle los videos de cada uno de los dioses mexicas, a que des me gusta y te suscribas.